Bueno, vamos a aprovechar estos minutitos hasta que se sumen algunos más para comenzar más formalmente la clase, para que la que quiera pueda comentar algo que le interese, alguna inquietud que tenga o algo que necesite hacer conocido por el grupo y por mí, así que vamos a aprovecharlo para eso. Si alguien quiere tomar la palabra, abre el micrófono y habla. Yo supe que... Mira, acá aparece. Bueno, ahí Hola, en el chat, profe. sí. Mi Vos me das, inquietud es sobre el grupo de Facebook. Yo por problemas familiares no estuve muy relacionada a la carrera, recién empiezo a ponerme al día. Quería saber qué función cumple el grupo. Recién pude unirme. al Facebook. Bueno, a través del Facebook lo que Sí, hacemos es publicar los materiales de mi materia que, digamos, durante el primer cuatrimestre estuvimos con un grupo dentro del Classroom junto con las profesoras de práctica, con Paula y Andrea, y con la profesora de educación temprana y el profesor Guido de filosofía, armamos un campo. Pero bueno, ya que resultó que no era por poco tiempo, sino que vamos a seguir con esta enseñanza virtual durante todo el cuatrimestre, fuimos revisando un poco la primera propuesta, que fue esta de hacerlo por campos, y en esa consideración es que varios decidimos tener otro espacio por separado para apuntar más específicamente a los contenidos de su propia materia. Y entonces allí en ese Facebook lo que va a estar es el material, la bibliografía, el material de apoyo que puede ser videos o alguna otra, los audios que grabamos de estos encuentros para los que no puedan estar presentes, o sea que vos podés ir a buscar ahí los audios de estos encuentros. Algunos están alguno puede estar todavía en el Classroom, hay materiales dentro del Classroom, ahí todavía siguen ustedes accediendo, porque entiendo que la profesora Paula y Andrea siguen manejando Classroom. Entonces ese material sigue vigente también, lo que se vio en el primer cuatrimestre, más lo que aparece ahora dentro de este Facebook. Bueno, y por allí, Rita había preguntado sobre hacer un repaso de la Gestalt. La Gestalt era una de las escuelas que estábamos analizando, que surge en 1912, en el mismo año donde se difunde el conductismo en Estados Unidos. En Alemania surge esta nueva escuela de psicología que cuestiona tanto a la escuela experimental de Wundt como al conductismo. Básicamente, lo que le cuestiona es que no puede, según la Gestalt, el ser humano conocer parcialidades, es decir, elementos por separado, y luego juntando todo eso por asociación, llegar a conocer el mundo. Y entonces cuestiona esto y dice que en realidad los seres humanos conocemos el mundo de una manera global, de una manera holística, y esa manera global en alemán lo nombran como Gestalt, que quiere decir forma, porque esa globalidad la entienden como algo estructurado.
algo con una organización. Y entonces, esa forma o configuración, según la Gestalt, dice más, tiene un sentido mayor que si uno analiza por separado los elementos. Su lema principal es: el todo es más que la suma de las partes. Entonces, es una escuela que se considera estructural y que estudió bastante profundamente la percepción, cómo es que percibe el ser humano, pero también cómo actúa el ser humano en una situación dada, cómo son distintos factores los que inciden en esa configuración, y que el ser humano también puede comprender de manera súbita, de pronto, hacer una interpretación de comprensión que la llaman insight. Eso sería, dentro de la teoría de la Gestalt, la teoría del campo, que es uno de los seguidores de esta escuela estructural que se llama Levin. Entonces, bueno, Levin hablaba de esa cuestión del campo que se genera ya más en ámbitos de lo social. Y eso sería, digamos, las cuestiones básicas. Es un método fenomenológico y experimental el que utilizan. Y el objeto de estudio es la experiencia consciente sobre la percepción o sobre otros campos que ellos investigan. Bueno, a ver si... Bien. Yo lo que prefiero verdaderamente es que ustedes abran el micrófono y me digan, porque es como que me dispersa un poco si tengo que estar leyendo para atender a lo que si me están diciendo algo, o viendo si hay alguien que está pidiendo para entrar, que lo admita. Es como que se me hace más sencillo responder directamente a la pregunta. Así que les propongo que hagamos así. Quien tenga alguna consulta, que abra el micrófono y la plantee. A no ser que, bueno, que no tenga a lo mejor micrófono. Bueno, en ese caso sí, no sé, si están sin micrófono, bueno, acudan al chat. ¿Sí? En tal caso alguien me avisa que alguien escribió tal cosa, por favor. Bueno, vamos a empezar con las dudas. Esperen que voy a poner para grabar. Bueno, yo les había propuesto que vieran los materiales, las páginas que habían para leer de Piaget, los videos, y que en base a, digamos, a eso que ustedes abordaran y lo que habíamos conversado en el encuentro, si surgían algunas preguntas, se las anotaran o me las pudieran plantear ahora en un inicio. Así es que, bueno, respecto de esto que estuvimos viendo, quería empezar primero por las dudas que les hubiesen surgido. ¿Se comprendió todo? ¡Qué maravilla! Bueno, una cuestión que les quería decir, porque estuve preparando materiales actualizados y no hay videos de UBA 21 sobre la cuestión de los estadios, porque como les decía en el encuentro anterior, lo que desarrollan en UBA 21 es una materia que se llama psicología, van viendo distintas escuelas, pero no es la misma materia que damos nosotros, que es psicología del desarrollo y el aprendizaje. Entonces, para nosotros sí es muy importante los estadios, porque justamente la descripción que va haciendo Piaget acerca del desarrollo, pero eso ellos no lo abordan. Así es que estuve buscando de otros lados para tener algún material más para apoyar. Y mientras que lo iba viendo, además me acordé de que el año pasado ya una profesora de práctica me había preguntado qué contenidos habíamos abordado,
Y este año me pasó otra vez y lo que me doy cuenta y puse más atención al preparar el material es que realmente en su carrera después le va a venir bien esto que estamos viendo. Digamos, tal vez las primeras escuelas de psicología hacen digamos, a una formación más general, que tengan ustedes idea acerca de que hubo distintos objetos de estudio, que la psicología no todo el mundo lo entendió igual, que sepan de que en cada estudio de una disciplina hay un objeto, hay un método y demás, digamos, sirve para un contexto más general, pero en particular, esto que estamos viendo ahora, aunque empezamos a ver la clase pasada de la teoría psicogenética de Piaget, es algo que a ustedes sí les va a ser un fundamento importante para su desempeño profesional. Tiene mucho basamento, digamos, en poder comprender cómo es que se va avanzando en el conocimiento desde que se nace en el desarrollo de la persona, y entonces es importante que, digamos, que ustedes vayan comprendiendo bien y que le den valor, y no como un contenido más que es un poco, digamos, accesorio, sino le quiero significar que es bastante fundamental luego para que ustedes puedan comprender cómo plantear algunas propuestas cuando ya estén en la práctica. Tienen que tener un fundamento, porque ustedes dicen, bueno, porque el niño en tal momento está intentando estructurar estos saberes mediante estos mecanismos, ¿comprenden? Por eso es que, bueno, les decía, me enfoqué más en tratar de encontrar materiales que les puedan dar un apoyo bien sólido, digamos, dentro de lo escaso del tiempo que tenemos, ¿no? Bueno, entonces les había planteado que hoy vamos a comenzar con los estadios, ¿no? Piaget había iniciado, digamos, su investigación procurando saber cómo es que el ser humano pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento, y para responderse eso se pone a investigar observando a los sujetos desde que nacen. Básicamente trabajó el trabajo más profundo que hizo con sus propios hijos, estudiando y tomando muchos registros acerca de esos procesos de avance. Y entonces, a través de este seguimiento longitudinal, es decir, a través del tiempo, no sincrónico, no estudiando todos en el mismo momento, sino diacrónico, a través del tiempo, fue viendo cómo iban avanzando, él pudo establecer que hay distintos estadios o etapas o periodos, depende cómo lo traduzcan, y en esos distintos estadios el ser humano va teniendo distintas estructuras que le permiten acceder al mundo, son las con las cuales conoce el mundo. Y entonces él va a hablar de que hay unos estadios, pero dependiendo de su mayor análisis o un análisis más global, va a nombrarlo de manera diferente. A ver, en el texto que nosotros tenemos, él va a nombrar 6 estadios, 6 etapas. Ahora, en otros textos, el propio Piaget nombra que hay 6 subestadios en el inicio, en el periodo sensorio-motor, y luego va nombrando otros estadios. Es decir, no es que él cambie de manera de pensar, pero depende de cómo lo estudia de una manera más detallada. Por momentos divide el primer gran estadio es el periodo sensorio-motor o sensorio-motriz.
que va desde que nace el sujeto hasta los 2 años. Pero ese mismo estadio a veces lo analizan de manera de separarlo en 3 tramos. Así es como está en el libro que nosotros tenemos. Ese primer estadio, que es el que vamos a abordar hoy, el sensorio motor o sensorio motriz, que va desde que nace hasta los 2 años aproximadamente, en el texto que nosotros tenemos lo separa en 3 subestadios. Ahí los nombra como estadio, no le dice subestadio, pero digamos, de 0 a 2 años sería el estadio sensorio-motor. En uno de los videos que les voy a mandar está el propio Piaget explicando su teoría, y él habla de sensorio-motor y habla, dice, que va desde el nacimiento hasta los 2 años, digo, para que no les quede duda de que esto es así. Y en otros lo separa aún más, mira con mayor detalle, digamos, cada uno de los aspectos. A mí me parece que para que ustedes lo conozcan, sepan que al interior de esos 2 años, digamos, de recorrido, hay distintos momentos. No hace falta que sepan con precisión, porque inclusive el propio Piaget va a nombrarlos de distinta manera. Sí es muy importante que ustedes sepan desde qué momento, digamos desde el nacimiento, con qué cuenta el sujeto, y que va haciendo unos procesos importantes a través de ese recorrido hasta los 2 años. Entonces, vamos a ver que en el primer estadio que aparece en el texto, habla de los reflejos. Ese primer estadio, que nosotros en realidad tenemos que considerar que es un subestadio del sensorio motor, ese, digamos, es el momento en que el sujeto nace. Lo que trae en sí, digamos, con qué viene equipado el ser humano, no es algo inerte, tiene vida, pero además, digamos, está con algunos recursos. Son, por un lado, los reflejos y el equipo, digamos, biológico, que tiene sus propios sentidos y su capacidad de moverse. Con eso, digamos, viene al mundo. Esos reflejos son innatos, esos sentidos también los trae ya, digamos, al nacer, al momento de nacer, pero justamente mediante esos recursos que tiene el sujeto, va a interactuar con el medio, va a interactuar con su entorno. En ese interactuar con el medio, el bebé no sabe distinguir qué es lo que produce y qué es lo de afuera. No hay todavía un sentido de sí mismo, y entonces es como que todo es una percepción, como todo lo mismo, digamos, lo que se produce fuera o dentro, no hay todavía afuera, adentro, no hay un discernimiento de eso. ¿Qué es lo que sí hay? Digamos, hay un movimiento que primero es de una manera absolutamente involuntaria, no es que el bebé dice, ay, me voy a mover el brazo para acá, digamos, es lo que le va surgiendo a partir de lo que va sintiendo orgánicamente, sensaciones de placer o displacer, comodidad o incomodidad, y tiene esas primeras emociones. Eso es todo lo que hay en ese primer mes, ¿no? Pero a medida que va pasando los días y las semanas, lo que va ocurriendo es que el bebé, como cualquier organismo, va tendiendo a asimilar, a conocer mediante la asimilación, que habíamos visto la clase pasada, y trata de conocer el mundo mediante los recursos que tiene. Es decir, esos reflejos, como el de succionar, le va permitiendo que cada vez logre mejorar esa succión. Ese otro reflejo de la aprehensión, que habíamos visto que agarraba, va haciendo que de pronto
toca algo y lo agarra y va paulatinamente provocando eso, va intentando hacerlo ya de manera un poco más a voluntad, digamos, ¿no? Pero recién es iniciando eso, ¿no? No es que todavía logra dominar, pero va habiendo una cierta vinculación entre esto, digamos, que le sale de manera involuntaria, a un paso de ir tratando de lograr algo que le resulte más placentero. Y a partir de ese primer mes en adelante se iniciaría esa segunda fase, digamos, dentro del sensorio motriz, donde ya se inician ciertos hábitos, ciertas conductas que empiezan a repetirse, como que el bebé trata de agarrar cuando algo está dentro de su zona, digamos, de movimiento, procura agarrar. La otra cosa que intenta es llevarse a la boca, el dedo, a chuparlo, va intentando repetir varias veces, todas las veces que pueda, aquellas cosas que primero surgieron de manera fortuita, de manera involuntaria, pero que luego le interesa repetir porque le resultó grato, le resultó interesante. No, me pareció que había un mensajito, así que interrumpí para ver si había alguien que quería incorporarse, pero ahora no veo. Bien. Entonces, en esa segunda fase empiezan a haber ciertos hábitos. Durante ese momento empiezan entonces a repetirse ciertas acciones. Y de esa repetición de acciones va logrando mejorar, digamos, esas acciones. Y, por ejemplo, una acción que puede ser mover, por ejemplo, la cabeza para un lado y para el otro y ver ciertas imágenes, ciertos colores, ciertos espacios visuales, lo va a poder coordinar, digamos, dirigir la mirada a ver ciertas cosas, por ejemplo, un rostro, logrando mover y coordinarlo eso con la visión. También puede buscar coordinar esa visión con la mano, y cuando ve la mano tratar de llevársela, por ejemplo, hacia la boca. Todos esos serían esquemas que se van coordinando. Un esquema visual con un esquema motor de mover. Entonces, coordinando esos esquemas visuales y motores va logrando ciertos avances, pero esos, digamos, son como por tanteo, ¿no? Va intentando y va viendo qué logra. Cada vez va teniendo mayor éxito, digamos, en poder generar movimientos con su voluntad, ¿no? Porque primero el bebé va a tratar de agarrar y, digamos, el movimiento con la mano le puede salir brusco o no apuntar exactamente para donde pretende, y luego va a ir mejorando eso. Voy a intentar compartir un videíto a ver si es que es posible y a ver si se puede observar esto que les decía, ¿eh? Así que un poquito de paciencia a ver si resulta. Díganme si les está apareciendo la ventana. ¿Pueden ver? Aparece su monitor, profe. Y aparece. No vemos imágenes. La imagen no. Aparece la imagen no, el monitor de su compu.
letras chiquititas. Letras. ¿No aparece el bebé? Por ahora no. Bueno, no sé por qué no aparece. Yo lo veo en el niño, pero no. Pero no llegó a verse el bebé. Se veía letras. Bueno, entonces vamos a mandarlos, se los voy a mandar por separado. Digamos a través del Facebook. Bueno, en ese videíto lo que se mostraba es un bebé que tiene un poquito más de un mes, y está, digamos, moviéndose y mueve la mano y intenta chuparse la mano, pero son pocos segundos, pero se ve clarito cómo es que no es tan fácil para el bebé dirigir bien la mano, chupársela bien como pretende, sino que va por tanteo y por ahí la chupa un momentito y después se le escapa, digamos, no hay todavía un buen dominio del movimiento, pero eso sí se va logrando, ¿no? Va a través del tiempo, va logrando mejorar esa competencia suya. A medida que va pasando los meses y va logrando ir coordinando y asimilando cada vez más estos esquemas, digamos, la parte visual, con la parte motora, con la posibilidad de chupar, va generando nuevos movimientos. Por ejemplo, puede aprender a sacudir, logra sentarse y logra también tomar con las dos manos, y entonces explora el entorno con todos los recursos, y cada vez que aparece algo nuevo, procura usar esos esquemas que va logrando. Por ejemplo, primero agarrarlo, dirigirlo a la boca, chuparlo, sacudirlo, desplazarlo, golpearlo, todos esos conjuntos de esquemas, y luego con cada objeto nuevo procura hacer esos y le va introduciendo poco a poco las variantes que le van surgiendo y que va descubriendo como interesantes para aplicarlos a su conocimiento del mundo. Y el último de los subestadios que aquí nombra en este capítulo, lo nombra como sensorio motor propiamente dicho. Que en realidad yo les decía que cuando él hace la gran clasificación, ubica todo este tiempo, como desde que nace hasta los 2 años, como el periodo sensorio motor. O también lo denomina como el de la inteligencia práctica. Esta cuestión de la inteligencia práctica tiene que ser algo también muy gráfico para recordarlo, porque tiene que ver con un desarrollo, va habiendo progresos, el niño va conociendo el mundo, y logra, por ejemplo, de no tener idea, digamos, de sí mismo como sujeto y de otro, un entorno, un afuera como un mundo exterior, logra a través de esos 2 años saberse uno distinto de los otros que están dentro de un contexto. Todo eso lo va logrando. A eso lo denomina Piaget, a ese logro de ubicarse a él y conocer los otros objetos, la construcción del objeto permanente. Porque cuando el bebé es pequeño, ve imágenes, tiene percepciones visuales, pero aquel objeto que desaparece de su visión, para él ya no tiene ninguna existencia, digamos, no, desaparece y ya no está, ya no, ni siquiera puede considerar que sigue existiendo. Y él
Piaget idea distintas maneras de comprobar esto, cómo es que hay todo un proceso hasta llegar el bebé a entender que el objeto permanece aunque no lo estoy viendo, pero no dejó de existir ese objeto. Para llegar a tener ese concepto sin conceptualización, no es que hay un concepto mental, hay una comprensión práctica. Por eso él habla de inteligencia práctica. Todavía no hay representaciones de pensamientos, pero sí hay una comprensión en los hechos, en la práctica, llega a entender que esto es así. Cuando el bebé es pequeño, supongamos, le estamos mostrando un objeto, y yo le muestro el objeto, y el bebé lo puede mirar, lo sigue, tiene algo para percibir. En cuanto se lo corro mucho de su mirada, deja de buscarlo. Si el bebé es pequeño, no lo busca. Pero a medida que el bebé es más grande, empieza a seguir buscándolo. Y cuando, por ejemplo, nosotros ponemos un objeto, un muñeco, y lo tapamos con un pañuelo por la mitad y una parte se ve, el bebé es capaz de buscarlo. Si está totalmente tapado, no lo busca más, aunque lo hayamos tapado delante de él. Pero cuando va pasando el tiempo, el bebé puede buscarlo. Ya empieza a comprender por la experiencia práctica que fue teniendo, lo va a buscar. Pero si yo, por ejemplo, me guardo una pelotita dentro de mi mano, y lo vio que la tengo acá, ¿no? Va a buscarla acá, va a buscarla en la mano. Pero si la vuelvo a guardar en la otra mano, va a buscarla en la que la tenía al principio. Porque es como que su experiencia exitosa tiene más fuerza que lo que haya visto perceptualmente. Aunque haya visto que yo la tomé aquí, digamos, guarda una experiencia de éxito de haber logrado encontrarla en esta mano y la va a buscar acá. Bueno, son distintas pruebas que él va logrando ver que realmente hay todo un proceso. Finalmente, digamos, el bebé va a buscar debajo aunque no haya visto, va a buscar en distintos lugares y va a jugar con la sabanita, a taparse, el cucú, acá, ese tipo de juegos tiene que ver con esto, con que ya puede entender de que el otro sigue estando, aunque yo me tape, aunque yo no lo vea, sigue estando. Y paralelamente a este desarrollo que se va dando en la construcción del objeto, él también se va constituyendo como, digamos, al reconocer el objeto como algo externo a él, distinto de él, también es que va logrando ubicarse a sí mismo como un alguien, digamos, dentro, como un ser dentro del espacio, ¿no? La construcción del espacio. Primero, el bebé tiene espacios que percibe de manera súper parcializada. Por ejemplo, un espacio bucal, un espacio visual, un espacio auditivo y un espacio táctil. Es decir, lo que toca, a lo mejor no lo está viendo. Entonces esto es un espacio separado. No los va vinculando. Y es muy progresivamente que va logrando vincular esos espacios y construir un espacio global, ¿no? Así como va constituyendo esta noción del espacio, también la causalidad, es decir, que algo de la acción que él realiza es lo que provoca tal consecuencia. Por ejemplo, cuando tirando de un cordón logra que suene la musiquita del móvil que tiene en la cuna. Entonces el bebé va a buscar volver a tirar el cordón porque esa musiquita le agrada, ¿no? Entonces repite, mediante esas repeticiones que va haciendo, ¿no?, que son características de este periodo sensorio-motor, que las va llamando reacciones circulares porque va una y otra vez, ¿no?, se repiten como en círculo, ¿no?, primarias, secundarias
y terciarias, esas distintas reacciones que va haciendo, va logrando, por ejemplo, que el niño vaya comprendiendo esta noción de espacio, la noción del tiempo, la noción de causalidad. Cuando recién descubre que por tirar del cordón logra que suene la musiquita, a lo mejor va a intentar que tocando ese mismo cordón aparezca a lo mejor la música de una cajita que está en otro lado y que también le gustó que sonara. Es decir, va a tratar de usar ese recurso de causalidad, de algo que fue lo que produjo, sin tener ninguna relación a lo mejor con aquella otra cosa, porque todavía no vincula exactamente con tal es el fundamento de que este sea el resultado, sino que tiene como una concepción medio mágica, ¿sí? De que él logra hacer eso mediante ese recurso que descubrió. Va a decir Piaget que durante ese tiempo del sensorio motor, sobre todo en los primeros tiempos, el niño cree, digamos, que todo es lo que él percibe, ¿no? Desde sus emociones y sus sentimientos, está como todo mezclado, no tiene el discernimiento de lo que le corresponde a él y lo que es de la afuera, y entonces le parece que todo provoca a él, digamos, aparece algo y digamos, es como si fuese creado por él mismo, eso. Entonces a esto él dice que lo puede nombrar como narcisismo, tomando ese término del psicoanálisis, ¿no? Ustedes saben cómo era la historia de Narciso, estaba enamorado de sí mismo, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, en ese sentido es como que yo hago todo, en ese sentido narcisismo, pero dice, sería realmente como un narcisismo sin Narciso, porque no está verdaderamente constituido como un sujeto, entonces no puede haber ese tal enamoramiento. Pero a partir de, digamos, de esa indiferenciación, va logrando a través de los meses y del intercambio con el afuera, con el entorno, con los sujetos, con la mamá, con los otros que aparecen allí, va logrando en cierto momento construir el objeto permanente, saber que se va, la mamá sigue estando, sigue existiendo, y a reconocerse él también. Va logrando todo ese proceso, ¿no? Hasta que arriba a un momento donde logra acciones que dan claramente muestra de una inteligencia práctica, donde, por ejemplo, el bebé puede recurrir a tirar de una manta para llegar a tener el osito que estaba alejado de su mano. O algo, dice, más complejo aún, usar un elemento para, dice, un bastón, busco el bastón para tratar de alcanzar a aquello que está muy lejos y traérmelo. Y como que a esto también lo interpreta como una especie de insight. ¿Se acuerdan el insight que lo habíamos visto en la Gestalt? Bueno, ¿por qué? Porque no hay todavía un proceso de pensamiento con cierta lógica, porque todavía no logra en este primer estadio tener representación del mundo. Entonces, sí logra tener inteligencia, en los actos de inteligencia los muestra a través de la acción, es todo práctico. En el aquí y ahora, digamos, puede resolver problemas, pero no es que haya en el niño una capacidad de analizar situaciones y pensarlas, porque todavía no tiene una representación mental de los objetos. Justamente esa representación va a ser lo que dé inicio al siguiente estadio, donde sí ya va a haber el acceso al lenguaje.
¿Hasta aquí me lograron seguir? Bueno, José, sí, una pregunta. Estos 3 subestadios que usted estuvo contando recién están dentro de la primera etapa solamente, ¿no es cierto? sí, todo eso que expliqué, desde que nace hasta los 2 años, es el primer gran estadio, digamos, Ah, listo, gracias. el sensorio motor, ¿no? Pero digamos, dentro de eso, él reconoce un primer momento, digamos, ese primer mes, donde están los reflejos, ¿no? Básicamente. Luego aparecen en los primeros meses el periodo de los hábitos y de los primeros sentimientos, y después nombra ya el periodo sensorio-motriz propiamente dicho. Es donde ya hay verdaderamente ese despliegue de acciones que tienden a que logre la construcción del objeto permanente, la concepción del tiempo, del espacio y de la causalidad. Esos son los logros que va teniendo dentro de lo práctico. Siempre es en el sensorio motor, el niño interactúa con su entorno mediante las acciones, los esquemas que logra armar con sus sentidos y su capacidad de moverse. Pero, digamos, no dispone todavía de un pensamiento que le permita razonar cosas, porque eso recién es lo que marca justamente el cambio al siguiente periodo, es el acceso al lenguaje, a las distintas formas de representarse el mundo. El dibujo, las imágenes mentales, el lenguaje, todas esas son ya cuestiones de representarse el mundo, hacer presente, digamos, mentalmente al mundo, que se logran recién a partir de los 2 años. Cuando digo 2 años, en realidad esa es una fecha que se puse, pero digamos, es alrededor. Puede ser que un niño logre el lenguaje al año y medio, y otro lo logre pasado los 2 años, pero son, digamos, las fechas estimativas que va poniendo Piaget, ¿no? ¿Alguien más quería decir algo, no? Profe, ¿serían como los estímulos, que el bebé va conociendo los estímulos? O sea, llegar a ver como moviendo la mano, llego a hacer algo. ¿Serían como estímulos? No, el estímulo no es lo mismo que el esquema. A ver, sí, el mundo exterior, digamos, todo lo de la afuera puede generarle al niño interés de conocer. Y él va a actuar, va a tratar de asimilar eso nuevo con los recursos que tiene. De lo que dispone el niño es de su capacidad de moverse, que primero es bastante rudimentaria, que no tiene demasiado control, pero progresivamente logra, y esa coordinación de sus posibilidades de mover la cabeza, dirigir hacia el objeto, mover la mano para tratar de agarrar ese chiche, ese sonajero, lo que sea, digamos, todo eso son esquemas, digamos. Hay un mundo circundante que le puede resultar interesante al bebé, de ir moviendo, de ver ciertas imágenes, ciertas luces, ciertos sonidos, y va tratando de incorporarlos, ¿no? Porque le interesa, tiene sensaciones y emociones de placer o de agrado. Cuando el bebé logra, supongamos, agarrar ese cordón y lo sacude y tiene un lindo sonido, lo gratifica, le da placer, entonces busca repetir, ¿no? El mundo exterior puede significarle, es estimulante para el niño, sobre todo, digamos, una familia que está muy contenta de tener a su bebé y que está interesada, les busca de ponerle cosas con colores, muñequitos, alguna musiquita, todo eso como cuestión interesante o que le pueda resultar un estímulo. Pero lo que el niño va a hacer no es un estímulo, sino va a tratar de incorporar el mundo externo, de asimilar, de ir conociéndolo mediante lo que dispone. Primero es intentar chuparlo, porque es, digamos, es ese reflejo, o agarrarlo, es lo que tiene.
pero de a poco va a ir coordinando estas acciones, la posibilidad de moverse, de ver y de ir ajustando. Primero agarra con toda la mano, después ya puede agarrar con una y con otra, después ya alrededor de los 9-10 meses logra hacer el movimiento de pinza para sujetar objetos más pequeños. Entonces, de una movilidad bastante torpe, digamos, y grosera, va a ir cada vez afinando más y ajustando más esos movimientos para apuntar a lograr resolver esas pequeñas situaciones que se le van dando y sobre todo repetir aquellas acciones que le gustan. Con cada nuevo objeto trata de conocerlo usando los recursos de que dispone, sí, primero chupar, pero después también sacudir, llevárselo de una mano a la otra, empujarlo, soltarlo, tirarlo, todas esas cuestiones van haciendo, por ejemplo, cuando tira el objeto, que lo repite muchas veces, va explorando también distancias, recorridos de los objetos, y le va a permitir cada vez ir conociendo más respecto del espacio también, y del tiempo, que lleva un tiempo, ir buscando lo que esto pasa primero lo tengo en mi mano, después lo tiro y después cae. La causalidad, todas esas nociones las va logrando por la interacción, es siempre en lo práctico, en ese primer estadio. Pero va logrando avances de tal manera en que ya logra reconocerse a sí mismo como uno y a otro, distinto alrededor del año, ya tiene esa construcción del objeto permanente y logra, digamos, reconocer a un otro, va a reconocer, en general siempre la vida afectiva va acompañando ese recorrido desde lo intelectual, y también nombra que hay una elección de objeto, al objeto es ese otro, la mamá, en principio, digamos, normalmente es la mamá, ¿no? Hay una elección de objeto amoroso, sería, ¿no? Para el psicoanálisis del objeto de amor, que primero los bebés van a elegir entonces a su madre o a la persona que está a su cuidado, ¿no? Y progresivamente, también con la posibilidad que alrededor del año logra motrizmente de pararse y de caminar, también va logrando explorar más, ¿no? Estos distintos espacios, como el desplazamiento va permitiéndole ir conociendo más, y las consecuencias también, las causas y las consecuencias, ¿no? Empujando la pelota se va, ¿no? Y voy y la busco y repito otra vez, y va logrando estos avances, ¿no? Bueno, a ver si aparece alguna inquietud que pueda aclarar sobre alguno de los términos que empleé. ¿Quedaron todos claros? Bueno, en el material que ustedes tienen del texto de Piaget, van a tener que seguir leyendo justamente la que habla desde los 0 a los 2 años. Es hasta la página 28. Habla más o menos de estas cuestiones que estuvimos hablando. Pero además de esa lectura, quiero que vean los videos que les voy a poner en el Facebook, porque ese video que les voy a mandar del sensorio motor va mostrando un recorrido. No es que yo quiero que ustedes estudien, porque en ese, por ejemplo, aparece todo el periodo sensorio-motor dividido en 6 subestadios. No quiero que ustedes se recuerden cada uno de los subestadios. Sí, lo que a mí me interesa es que ustedes sepan de que hay todo un desarrollo progresivo, que el niño, partiendo de que no tiene ni siquiera idea de que es él dentro de un universo, y que no logra ni siquiera, digamos, primero mover a voluntad sus manos, ¿cómo es que va logrando todo ese dominio y esa coordinación de esquemas y logra la construcción del objeto permanente, logra la noción de espacio, de tiempo y de causalidad a lo largo de todo este recorrido, y mostrar que en la acción práctica puede mostrar una inteligencia
la misma que, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que Skinner había trabajado con monos y con chimpancés, y que, bueno, que por ejemplo podían mostrar que los chimpancés lograban también usar una varilla y tirar abajo el cacho de bananas para comer, y que eso mostraba un acto inteligente, ¿no? Un insight. Bueno, el cachorro humano también logra en esos 2 años, digamos, mostrar eso, pero el cachorro humano luego ya con da el salto cualitativo con el acceso al lenguaje, la capacidad simbólica, la función semiótica, la capacidad de representarse el mundo con las distintas variedades que dispone el ser humano. Eso es lo que da el salto cualitativo que nos distingue de los animales, digamos. Hasta allí podemos decir, bueno, el infante cuando tiene meses, hasta los 2 años, podríamos decir, bueno, es tan inteligente como lograría el máximo de capacidad un animalito. Pero el ser humano, a partir de que logra el lenguaje, ahí ya, digamos, se le amplía muchísimo, ¿no? Pero bueno, si nosotros volvemos a la mirada de Piaget, tenemos que decir que hay algo que va variando a través del desarrollo de la inteligencia, y en este momento vimos que en el primer estadio hay una inteligencia que es sensorio-motriz, es decir, que se basa en los sentidos, en la acción, en su posibilidad motora, con esos recursos. Esas son las estructuras de que dispone para conocer el mundo. Eso se va a modificar en el siguiente estadio. Lo que es siempre invariante, lo que siempre va a funcionar durante toda la vida, es la función adaptativa, con la asimilación y la acomodación. Eso le fue permitiendo ir asimilando ese contexto nuevo, ir aplicando esos esquemas y acomodando, y cada vez teniendo más recursos incorporados para encarar después. Supongamos, un bebé explora un librito de cuentos, de esos con hojas de cartón que vienen para bebés, ¿no? Lo va dando vuelta, y la mamá le toca, porque apretándolo en la pancita hace cuacuá porque hay un patito, supongamos esa situación, ¿no? Y lo vuelve a hacer y le toca con el dedito del bebé, le va enseñando, digamos. El bebé va a tocarlo luego, va a repetir eso. Y a lo mejor cuando le trae otro librito, donde vea algo como una pancita, va a aplicar ese esquema que aprendió, que es de apretar para ver si hay sonido. ¿Se entiende? Cada vez va usando esos recursos, y si fortuitamente o combinando uno con otro logró algo nuevo, va ampliando cada vez más ese repertorio, haciendo alguna variante, y de esa manera, con esos recursos que tienen que ver con todos sus sentidos, cada vez más articulados, y con toda su posibilidad de movimiento cada vez ya más afinada, esos son los recursos propios de la estructura del sensorio motor. Luego va a haber otros en el siguiente, porque las estructuras es lo que varía, pero siempre va tratando de asimilar y de acomodar esos esquemas nuevos, ¿no? La asimilación y la acomodación es una invariante funcional, ¿no? Así las denomina él. Bueno, creo que hasta aquí estaríamos. Creo que una pregunta. En la discapacidad, ¿cómo se alterarían estos estadios de Piaget? ¿Cómo sería? Lo que va a decir Piaget es que esos estadios siempre mantienen un orden que no se altera. Lo que sí puede suceder es que, digamos, llega hasta un cierto estadio y a lo mejor no progrese más. Pero, digamos, si llegó al estadio de las operaciones concretas y no llegó al de las operaciones abstractas, pero tuvo que seguir siempre el mismo orden. Cada uno supera al anterior. Pero es posible que, por algunas circunstancias y demás, no tiene un desarrollo pleno, entonces llega hasta un máximo de nivel en ese sujeto,
supone los anteriores y, digamos, llega hasta allí. ¿Se entendió, Rita? El orden es siempre el mismo, pero a lo mejor por ciertas dificultades que pueden ser una lesión neurológica, un accidente o distintas circunstancias, puede ser que no llegue a desarrollar todos los estadios, pero digamos hasta donde llegó implicó que tuvo el recorrido de los anteriores y en ese orden siempre. ¿Otra pregunta? En la próxima semana estaríamos abordando el periodo preoperatorio y si llegamos al del operatorio concreto, ¿no? Vamos a ver si seguimos avanzando. Si alguien dispone de más tiempo puede seguir leyendo, si quieren. Pero sí lo que les pido es que hasta la página 28 la lean para la semana que viene y que vean los materiales. Y también se anotan si les surgen dudas, porque es importante comprender esto, ¿no? ¿Algo más? A ver las preguntas. Sí, dentro del material que nosotros tenemos, estoy leyendo aquí. Tarde ayer y antes de ayer no a las 4. En el texto que nosotros tenemos, el 1 y 2 y 3, esos tres primeros estadios conformarían el primer estadio. El que nombra como 4 sería el segundo. Yo eso después les voy a armar un cuadrito para que no se confundan. Pero digamos, en realidad, él va a nombrar 4 grandes subestadios. El estadio sensorio-motor, el de la inteligencia intuitiva o preoperatorio, el de las operaciones concretas y el de las operaciones abstractas. Pero eso después se los voy a poner en un cuadrito para que no les queden dudas. De todas maneras, yo siempre, como sé que el texto que usamos de base lo separa así, si ustedes, supongamos que están vendiendo un final y nombran los 6 estadios, si saben ubicar esos 3 primeros en el sensorio motor y el cuarto y así sucesivamente, digamos, lo entiendo bien, o sea, sé que esa es una de las maneras en que él también lo separó, ¿no? ¿Se entiende? No va a haber problema en ese sentido, ¿no? Pero a mí me parece que desglosar tanto, sobre todo que van a encontrar otros textos o a lo mejor buscan ejemplos y aparecen en otros textos del propio Piaget, aparecen más desglosados y aparecen como 6 subestadios y se hace más complicado. Prefiero que ustedes tengan bien claro que lo que es el sensorio motor y que hay un recorrido a través de todo eso, el desarrollo de esos meses, que va desde del tratar de manejar esos reflejos que tienen y esa capacidad de movimiento en sus sentidos, hasta lograr todas esas adquisiciones, ¿no?, que lo ubican al niño como uno más dentro del mundo, ¿no?, y poder tener una noción del tiempo, noción del espacio, ¿no?, y de la causalidad. Esas serían las cuestiones centrales. Bueno, yo tengo un archivo que va explicando todo el sensorio motor, que no lo preparé yo digamos, lo busqué de internet, pero le hice algunos arreglos porque había algunos errores de ortografía y se los corregí, por ejemplo. Bueno. Pero después tengo algunas escenas, así, videitos cortos, que no están explicados. La idea sería que esos videitos, que son caseritos, así, que son solamente escenas con bebés, con niñitos de estas edades, ustedes las observen bien, como para después ustedes poder decir más o menos en qué edad les parece, qué cosas ven que logra el bebé en esas escenas, para poder comentar y ver si se comprendieron. ¿Me siguen hasta ahí? Uno es explicativo, viene diciendo, estos están en tal edad, hacen tal cosa, hacen tal otra. Después
hay unos videitos que son sueltos de distintos niñitos de 0 a 2, varias escenitas que ustedes van a tratar de ubicar y ver qué detalles pueden notar para poder diferenciar qué es lo que están mostrando que han logrado, digamos. ¿Sí? ¿Entienden? Pueden discutirlo entre ustedes si quieren, conversarlo. Sobre todo, a lo mejor si hay alguna que no tiene ni niños, ni sobrinitos, ni nadie para ver, y a lo mejor entonces le cuesta más. Entonces, si puede compartir con otros. Bueno, quedamos entonces en que les manden material y nos estaríamos encontrando el martes próximo, en este mismo horario. ¿De acuerdo? Gracias. Chao a todas. Chao, chao.